y listo. Bueno, entonces hoy es una vez más 23. En el mes de febrero también cayó 23 jueves. Otra vez es 23 de marzo del 2023. Cada mes, cada día 23 se celebra al mártir beato Miguel Agustín Pro. Entonces, una vez más le dedico esta clase para que pronto haya un milagro y podamos tenerlo ya en los altares como santo, ¿no? Que para nosotros los que hemos recibido favores de parte de él por su martirio, pues ya lo consideramos santo, pero la iglesia sí lo tiene que declarar santo, ¿no? Entonces, a él le dedico esta clase y vamos a empezar. Bueno, nos quedamos en el capítulo número 6. Venimos de un milagro del paralítico en la piscina, ¿no? Que está a la entrada del templo, junto a la puerta de las ovejas, dice el texto bíblico. Entonces vamos a empezar el capítulo número 6. Y vamos a empezar a leerlo. Dice así: después de esto, capítulo 6 de Juan, después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Le seguía un gran gentío porque veían las señales que hacía con los enfermos. Esta hincapié que hace el autor sagrado de los seguían, ellos están tan necesitados ya de que alguien los volteara a ver, de que alguien les diera esperanza, confort, etcétera, que no les costó trabajo creer en el Señor y voltear a verlo. Pero él ahorita nos va a decir por qué lo voltean a ver, ¿no? Pero era personas muy necesitadas de caridad, de esperanza, de acogimiento, ¿sí? Bueno, y continuó. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua. Imagínense que en estos tiempos nosotros estamos acercándonos a la Pascua. Ubiquémonos en este contexto histórico. También el capítulo 6, qué gran coincidencia que se está acercando la Pascua. Y en ese tiempo también se acercaba la Pascua y lo seguía mucha gente. Nos invita a reflexionar en este tiempo de Cuaresma. ¿Qué tanto seguimos a Jesús? ¿Qué tanto lo seguimos? Se acerca la Pascua. ¿Y qué tanto lo seguimos? ¿Y por qué lo seguimos? Nos invita a reflexionar el Evangelio. Parece que nos habla, ¿no? Parece que cae como anillo al dedo, dirían por ahí, ¿no? Este texto bíblico. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Hace hincapié el biblista, la fiesta de los judíos. Y nosotros somos judíos por adopción de Jesús, por seguir a Jesús. Somos esas ovejas perdidas. Y por Jesús nos convertimos también en parte del pueblo de Israel. No judíos, sino en parte del pueblo de Israel, en esas 12 tribus. Y bueno, dice el texto que se acercaba la Pascua, ¿no? ¿Cuántas Pascuas llevamos hasta ahorita? Buenas tardes, querida Lore. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es nuestra segunda Pascua, chicos. Venimos de fiesta, pero esta es la segunda Pascua de nuestro Señor. La primera está en el capítulo 2, versículo 13. Ahí está la primera Pascua. En la purificación del templo. Fíjense qué fechas tan señaladas, ¿no? En la purificación del templo es la primera Pascua de nuestro Señor aquí en la tierra. Capítulo 2, versículo 13. Como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Y ahora en el capítulo 6, versículo 4,
se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Son dos fechas, es una fecha muy importante para el pueblo judío en esa época y en la actual también, por supuesto. Pero más que nada, el biblista no quiere recalcar la fiesta, sino el acto que Jesús hace en la fiesta. ¿Por qué Jesús aparece en esa fiesta? ¿No? Eso es lo que el biblista quiere recalcar. Bueno, versículo 5, capítulo 6. Levantando la vista y viendo el gentío que acudiría a él, Jesús dice a Felipe, fíjense a quién le dice, a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 monedas de pan no bastarían para que cada uno le tocase un pedazo. O sea, fíjense, Jesús le da la palabra a uno de sus apóstoles. Levantando la vista, dice, como en oración, ¿no? Como buscando la respuesta en Dios, o como llevando a Felipe, mira dónde estoy volteando y lo que yo te estoy pidiendo o preguntando. Veme a mí y ve a dónde volteo y ahí vas a encontrar la respuesta. Sin en cambio, Felipe se queda en el ámbito terreno. No lo alcanza a ver a dónde Jesús está viendo. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Y Jesús viendo al cielo, ¿no? O sea, ¿dónde? Tú dime dónde estoy viendo yo, ¿no? Y Felipe se queda en un ámbito bien terreno y le dice, 200 monedas de pan no bastarían para que cada uno le tocara un pedazo. O sea, no ha visto todas las maravillas que el Señor puede hacer y se queda pensando en el dinero, en lo terreno, no en la caridad de Dios, sino en la posibilidad del hombre para cubrir sus necesidades, olvidándose de la providencia divina. O sea, yo nada más confío en mí, en mis manos, en mi trabajo, en lo que tengo, no en la providencia divina. Eso es lo que Felipe no alcanza a ver que Jesús le está diciendo. Voltea a Dios, voltea, Él va a proveer. Bueno, continúo. Versículo 8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tantos? Vamos a reflexionar esto, ¿no? Lo hemos leído tanto en la Santa Misa que a veces pasa desapercibido todos estos detalles. Jesús dice, le pregunta, ¿cómo les daremos de comer? Le pregunta a Felipe. Y Andrés interrumpe y dice, aquí hay un muchacho, aquí hay alguien que tiene comida, que no es suficiente, pero la da para sus hermanos. El chico no se guarda su comida, no, pues nadie trae, yo sí, lo siento con la pena, ahorita como no, pero el muchacho la dona a sus hermanos, lo poquito que lleva, y aún así lo desprecia Andrés. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tantos? Lo minimiza. No, como que no percibe que es la donación humilde de alguien para los demás. O sea, yo coopero. Yo sé que es poquito, pero yo coopero. Pudiendo quedárselo el joven, ¿no? Pudiendo decir, ¿sabes qué? No lo doy. Nadie trae comida, yo sí, yo me la como.
O nada más lo comparto con mi compañero a donde alcance, con el que alcance, y yo me quedo callado y aquí. No, va y lo dona. Y lo comparte a la comunidad. Porque está viendo ante quién está. Si el Señor está haciendo milagros sin importar con quién, y a lo mejor a él le hizo o no, no lo sabemos, pero él está cambiando su corazón y lo dona. Y sin en cambio, Andrés le dice, pero ¿qué es esto? ¿Para qué nos puede alcanzar? ¿No? Y sin en cambio, Jesús le dijo, hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. 5,000 personas para 5 panes y 2 peces. 2 pescados, ¿no? Porque ya están muertos. 2 pescados. Hay muchísima gente. Y yo les dejé una tarea aquí. A ver, tuvieron 2 semanas para detectar el fondo de este texto. Había hierba abundante en el lugar. ¿A qué les suena? Pista. Es un salmo. Me lo cantamos mucho. Y lo oramos mucho. Y habla de hierba y de pasto. Ábreme su micro, Donatina. Padre nuestro, danos el pan de cada día. Padre nuestro no habla de hierba. Y estoy diciendo salmo. Es un salmo. Es Claro que lo saben, por supuesto. ahorita le digo. No me digan. ¿Referencia al maná? No, estoy hablando de la hierba. Y es un salmo. Y Jesús les dice, siéntenlos en la hierba. Había hierba abundante y se sentaron. Es un salmo. Y en verdes prados me hace reposar. Salmo número 23. Fíjense, porque en el capítulo 10 nos va a hablar del buen pastor. Pero ahorita el biblista está haciendo recordar el Salmo número 23. El Señor es mi pastor. Fíjense cómo una palabrita que inyecta el autor sagrado nos tiene que hacer reflexionar de qué nos está hablando. ¿Por qué no nada más dijo, pues se sentaron o los mandó sentarse? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos que Él me hace reposar. Así es. Entonces, fíjense cómo el autor sagrado, y tenemos que abrir mucho los ojos cada que leamos las Sagradas Escrituras y preguntarnos, ¿por qué nos hace ese hincapié de que fue en hierba? ¿A dónde quiere llevarnos? Y fíjense, ahora sí, fíjense cómo dice el Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. No había comida. Y la poca que había, pues para 5,000 personas, pues ni siquiera de migaja, ¿verdad? ¿No? Pero el autor sagrado nos inyecta la hierba y rápidamente nos hace reflexionar en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía el sendero adecuado, haciendo gala a su oficio. Aunque camine por lúgubres cabañas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. Fíjense cómo el Salmo habla de la vara y el bastón, de la vara de Aarón y el bastón de Moisés, que ahorita va a hacer hincapié en yo soy el agua.
Fíjense cómo nos va jalando Juan poco a poco. Continúo. Prepara ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Jesús va a preparar la mesa. No hay comida. Lo que hay es muy poco. Y sin en cambio, Él es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué le dijo Felipe? No hay comida. Ni tanto dinero alcanzaría para darles de comer. ¿No estás viendo frente a quién estás? Por eso el autor Sara nos dice, y volteando los ojos al cielo, le pregunta a Felipe. Porque Jesús cree en la providencia de Dios. Continúo con el salmo. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Fíjense qué bonito salmo. Salmo 23. Cuando estemos tristes, cuando lo humanamente posible se hace presente, es el momento de voltear al cielo y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el momento. Por eso Jesús, el biblista, nos dice, y volteando los ojos al cielo, en el versículo 5, levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús dice a Felipe, levantando la vista y viendo el gentío. O sea, Señor, te los encomiendo a ellos. Es lo que el gesto físico de nuestro Señor y aquí plasmado por Juan nos está diciendo. Cuando tú tengas una dificultad, ora con el Salmo 23 y acuérdate, en verdes praderas te hace reposar. Eso es lo que nos dice este texto bíblico. Fíjense cómo inyectamos, cómo el Espíritu Santo inyecta palabras que nos hacen reflexionar, que nos hacen cambiar el texto, que nos meten en una espiritualidad increíble, increíble. Cuando tú tengas una dificultad, cuando lo imposible para los hombres, así como Felipe, se ponga ante tus ojos, piensa que con el buen pastor nada te va a faltar. Cree en la providencia divina, pon tus cosas a la providencia divina y todo se va a dar. Y así como aparece este muchacho trayendo una poca de comida a sus hermanos, alguien va a aparecer en tu vida para traer un poquito de ayuda. Y hagas voltear tus ojos hacia Dios y agradecer esa ayuda. ¿Cómo ven? ¿Cómo nos está hablando Dios, verdad? Dice, se acercaba la Pascua. Estamos en el mismo tiempo, se está acercando la Pascua. Y Jesús nos está hablando. No tengan miedo. Yo soy su pastor y nada les va a faltar. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Excelente, ¿verdad? Como una palabra, Sí, y muy bien. esa es mi misión, y esa a mí me gustaría mucho, y se lo encomiendo mucho a Dios esto, porque con una palabra que ustedes encuentren, que les brinca, ahí jalen la madeja, ahí jálenla, y van a llegar al corazón de lo que les están diciendo. Jálenla, hay alguna palabrilla que dice uno, ¿por qué me dices esto? Es irrelevante. Aquí es irrelevante. Y se sentaron. Había hierba abundante en el lugar y se sentaron. ¿Qué de relevancia hay en eso? ¿No? Entonces, sin en cambio nos jala el texto. Eso está en la Pati. Buenas tardes. Estamos en el capítulo 6, versículo 11. Ahí estamos. Entonces, vean cómo el biblista y el Espíritu de Dios nos habla. ¿Vale? Caminamos. Entonces, Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Dio gracias.
¿De qué? Pues de la acción que el niño hizo. Hubo uno que compartió el pan para sus hermanos. Hubo uno, por lo menos, porque ya estaba angustiado Andrés, Felipe, todos, ¿cómo les vamos a dar de comer? Pero siempre hay un corazón bueno en la comunidad que mueve las cosas. Y Jesús, viendo este acto, da gracias a Dios y lo multiplica. 5,000 personas, dice el texto bíblico. 5,000 personas. Cuando quedaron satisfechos, dijo Jesús a los discípulos, recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Ojo aquí, están hablando de la Pascua. Cuando Dios le dice, y agarren un cordero o una vaca o un cabrito, pero que no quede nada. Y lo que sobre lo queman. Fíjense cómo va uniendo los actos el biblista, el autor sagrado. Y aquí dice, recojan las obras para que no se desaproveche nada. Vean cómo Logos une lo ya escrito en el Antiguo Testamento con lo que se va a escribir en el Nuevo Testamento. No está escribiendo Juan en ese momento, los hechos ya ocurrieron, por eso dice Juan, y sabiendo Jesús lo que iba a pasar, hace esto, porque ya lo vivió Juan. Ahora entiendo por qué Jesús hizo eso, porque él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía lo que traían en los corazones, él ya sabía lo que le iban a hacer, etcétera, ¿no? Nos ubica en un presente ya acontecido. Va. Las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas más. Simbolismo de las 12 tribus de Israel, definitivamente. ¿Qué quiere decir este simbolismo? Que va a haber comida para todas las tribus de Israel siempre. Nunca les va a faltar de ese pan del cielo. Y ahorita nos lo va a decir. Fíjense cómo nos va llevando a la fiesta de la Pascua del biblista. Este es el profeta, perdón, las recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que había sobrado a los comensales, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaba venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Sí, no lo podían porque todavía no era su tiempo. Todavía no. De hecho, jamás Jesús se proclama rey de los judíos. Él solamente le dice, ¿y tú eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. No yo. Tú lo has dicho. Pero esa es una teología que vamos a ver en su momento. Muy profunda, muy hermosa. Muy bien, excelente. Muy bien, caminaba al atardecer los discípulos bajaron hasta el lago, subieron a la barca y atravesaron el lago hacia Cafarnaúm. Había anochecido y Jesús no los había alcanzado aún. Soplaba un fuerte viento y el lago se encrespaba. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asustan. Este hecho de caminar en el agua es un acto de yo domino la creación, no la creación a mí, porque yo soy el logos. Yo soy el logos. Entonces, ver a alguien, imagínense caminando en el agua en aquel tiempo, pues sí, se espantaron. ¿Qué te pasa, no? ¿O qué me pasa a mí que estoy viendo? Pero además, sobre aguas enojadas, sobre aguas que, que no dejaban de soplar el viento. Esto también tiene mucho que ver con el simbolismo. El agua, así en ese estado, significan los problemas. Entonces venimos del buen pastor,
en verdes prados me hará reposar, el Salmo, y ahora nos lo ponen con una tempestad. Por lo tanto, y las tempestades en las Sagradas Escrituras en ocasiones significa los problemas de la humanidad. Entonces Jesús sobre los problemas. Ningún problema lo va a tumbar. Ninguna dificultad va a estar encima de nuestro Señor. Eso significa que si nosotros nos agarramos de Él, nos va a sacar del problema. Eso es lo que va a haber ahorita con Pedro. Cuando habían remado unos 5 o 6 kilómetros, ven a Jesús que se acerca al barco caminando sobre el agua y se asustan. Él les dice, yo soy, no teman. Otra vez la palabra yo soy, ¿no? Quisieron subirlo a bordo y enseguida la barca tocó tierra en el lugar al que se dirigían. A la mañana siguiente, la gente se había quedado en la otra orilla. Vio que allí no había más que un bote. Siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas y atacaron cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino porque se han hartado del pan. Fíjense, les dio de comer hasta hartarse. Entonces, no me sigues por lo que soy, sino por lo que te doy. Y volvemos a hacer la reflexión cuaresmal aquí, ¿no? Aquí, al principio del capítulo decía el texto, le seguía un gran gentío porque veía las señales que hacía con los enfermos. Pero después Jesús dice, tú no me sigues por lo que ves, sino por lo que te doy. ¿Qué tanto seguimos al Señor a cambio de lo que me da? Yo voy a misa porque me acaba de hacer un milagro. O yo le rezo a Dios para que me haga un favor. ¿Qué tanto lo sigues a cambio de? ¿O realmente lo sigues por lo que es el Hijo de Dios? ¿Qué tanto lo seguimos, no? Me incluyo, por supuesto. Señor, yo te doy mi servicio para que cuides a mis hijos, ¿no? O para que cures a mi hermano, o mi hermana, o mi cuñado, etcétera, ¿no? Nada más por eso me sigues. ¿En serio? Esa sería la pregunta que nos haría nuestro Señor en este momento, ¿no? ¿Por qué me sigues? Tú me sigues por lo que te doy y te he dejado satisfecho. Te he dado el milagro, te he encontrado el trabajo para que me lo pediste, te he dado la salud, pero no por lo que soy, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra pregunta. Y como Jesús nos dijo en los evangelios sinópticos, ¿no? No busquemos los lugares primeros cuando hagamos un servicio en la parroquia, ¿no? O en cualquier lugar. No nos contaminemos de esa levadura del egoísmo, del egocentrismo, ¿no? No nos lleva a ningún lado. Sigamos al Señor confiando en su misericordia y en lo que mejor a Él le parezca, junto con mis actos, por supuesto. Junto con mis actos. Muy bien. Continúo el texto. Les aseguro que no me buscan por las señales que han visto, sino por lo que porque se han hartado del pan. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. Aquí viene la enseñanza de Jesús. ¿Por qué trabajamos? ¿Para tener posesiones? Finalmente se quedan aquí en la tierra. Y las personas que guardan, y también Jesús nos lo dice, ¿no? En una parábola. Había una persona con graneros
y ya no le cabía el grano e hizo otro granero más grande. Y dijo, ahora sí ya voy a poder descansar, ¿no? Más o menos así es el texto, ¿no? No estoy siendo literal. ¿Y qué le dice? Si tú supieras que hoy te vas a ir y no vas a disfrutar nada, pues trabajemos para lo que de verdad vamos a disfrutar, que es la vida eterna. Para eso trabajemos. Y seamos como este chico que acabamos de ver. Aquí tengo 5 panes y 2 peces. A ver de qué les sirve. Pero no me los guardo. Lo comparto. Lo comparto. ¿Qué tanto comparto lo que tengo? ¿Qué tanto? ¿No? O me lo quedo. ¿Vale? Fíjense cómo nos hace reflexionar en esta cuaresma. Y les doy sincera, nunca lo había yo reflexionado de esta manera, ¿eh? Cómo el Espíritu Santo, de verdad, nos está guiando en esta tarde. ¿Cómo nos está guiando para reflexionar en esta cuaresma? Primero nos presenta un texto, se acercaba la Pascua. Y ahorita estamos en esa época, se acerca la Pascua. Y nos habla del buen pastor, Salmo 23. Y ahora nos dice que no lo sigamos por lo que nos da, sino por lo que es. Y que no trabajemos para lo de la tierra, sino para el cielo. Todos nuestros actos deben de estar en ofrenda a Dios. Cada misa, cada domingo que vayamos, yo deseo de todo corazón que todos nosotros llevemos una ofrenda de obras buenas a Dios, a misa. En ese momento de la ofrenda, pongamos también en ese canasto nuestras obras buenas de la semana para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Una palabra de aliento, una palabra de amor al enfermo, el cuidar a un enfermo, una llamada telefónica, quitarnos de eso de si él no me habla, yo tampoco. No. No te fijes, decía alguien muy querido para mí. Tú no te fijes. Tú haz lo que tienes que hacer. Punto. Continuamos. Y ahora, pues como estamos se va acercando la fiesta de la Pascua, en la cual también se celebra la fiesta de los panes ácimos. Fíjense cómo inyecta ahora aquí el pan que baja del cielo. O sea, no te preocupes del pan ácimo para cocinar para la semana de los panes ácimos. No, yo soy el pan del cielo. Aquí estoy. Voltea a verme. Le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Fíjense, no, aquí a partir de este momento, chicos, no tenemos duda de lo que tenemos que hacer para agradarle a Dios. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya no nos la van a contar. ¿Qué tenemos que hacer? Jesús, nuestro Señor, nos habla. La obra de Dios consiste en que ustedes crean en aquel en el que Él envió. O sea, en mí. Esa es la obra de Dios. En primer lugar, cree en mí. Yo soy el Logos. Lo que yo te estoy diciendo es lo verdadero, lo que Dios quiere que tú sepas. Eso es lo que Dios quiere. Si tú me oyes, el que yo haya dejado mi lugar junto a Él, valió la pena. Y lo que va a pasar, súper más va a valer la pena. Esa es la obra de Dios. Número 1, creer en mí. ¿Qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto como está escrito. Les dio de comer pan del cielo. Está hablando de la semana de los panes ácimos. La van a festejar junto con la Pascua. ¿Sale? Les respondió Jesús, les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre. Primero vamos a poner los puntos sobre las íes. Moisés no. Dios Padre escoge a Moisés sin ningún mérito, porque por medio de su misericordia somos meritorios de algo.
Nadie es merecedor de nada, porque nos lo dijo Jesús en los evangelios sinópticos. ¿Qué recompensa merece el siervo por servir al patrón si ese es su trabajo? Servirlo. Entonces, ¿sale? Entonces no fue Moisés, vamos a ponernos de acuerdo. Fue Dios el que te mandó el maná del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Exactamente. El maná bajó del cielo porque lo mandó Dios. Pero ahora, el que le da la vida a todo el mundo, no nada más al pueblo de Israel, es el que baja del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Fíjense qué petición tan hermosa. Danos siempre de ese pan. O sea, ya no queremos tener hambre, pero ellos se quedan en un plano terreno otra vez. Están pensando que va a volver a caer el maná. Jesús les responde, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Fíjense cómo lo hila el evangelio de decir, siéntenlos en la hierba, yo soy el buen pastor y nada me faltará, en verdes pastos me hará sentar, etcétera. Y ahora aquí dice nuestro Señor, el que cree en mí no pasará nunca sed. O sea, a ver, volvemos a la misma indicación. ¿Cómo le damos gracias a Dios? Crean en mí y nunca van a tener sed. Pero ya les he dicho, ustedes han visto y sin embargo no creen. Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí. Fíjense, los que el Padre me ha confiado. Y al que venga a mí no lo echaré fuera. O sea, todo aquel que se acerque, que me pida, que crea, no lo voy a despreciar. Estará junto a mí. Porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Aquí viene la gran declaración de Jesús. ¿A qué vino? Que no pierda a ninguno de los que me confió. Esa es la misión de Jesús. A eso vino, a decirnos cómo salvarnos, a decirnos que estamos salvados y a salvarnos. A eso vino Jesús. Fíjense qué bonito. Sino que los resucite el último día. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a morir, somos merecedores de la vida eterna. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Todo el que venga a mí. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo y decían, no es este Jesús el hijo de José. Acabamos de celebrar a San José. O sea, todo pareciera que este evangelio fue confabulado, ¿verdad? Y mandado por el Espíritu Santo, de verdad. Está muy fuerte, es muy fuerte, la verdad. Acabamos de celebrar a San José, protector del oratorio de San Felipe Neri. Ajá. Y hoy es 23, un beato de los jesuitas. O sea, más bendecidos no podemos estar. No podemos estar. Aquí están ellos con nosotros. Bueno, continúo. ¿No es acaso el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. Esta declaración parecía muy sencilla, pero no. ¿Qué teología encuentran ustedes? Al que declaren los judíos, conocemos a su padre y a su madre, que es hombre, es hijo de hombre. Lo declaran ser humano. Dios tomando la carne para nuestra salvación. Sin querer ellos, lo declaran.
Fíjense qué declaración tan fuerte de parte de ellos. ¿Quién no es acaso él el hijo de José y de María? Y sin en cambio hay escritos donde dicen que Jesús fue hijo de un fariseo, del pantera y que no sé qué. Y, a ver, señor, ¿no ha leído Juan? ¿No ha leído Juan? Capítulo 6, versículo 42. ¿No ha leído Juan? Sus mismos compatriotas declaran que Jesús era hijo de José y María, no del pantera. Fíjense, qué importante es leer nosotros los católicos el Evangelio. Qué importante para que no nos cuenten, que no les digan, ¿no? ¿Vale? ¿Vamos bien? Muy bien, excelente. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús le dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. O sea, si ustedes no son atraídos a mí, es porque mi Padre no así lo ha decidido. Porque nadie viene a mí sino por el Padre. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende, vendrá a mí. Así de sencillo. Está escrito en los profetas de mí. Si tú conoces los profetas, sabes quién soy. Entonces tendrías que venir a mí. Pero no es así. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre. Ese ha visto al Padre. Fíjense, es una declaración muy bonita de Jesús. Yo he estado junto al Padre. Por lo tanto, yo he visto al Padre. Y en versículos anteriores dice, nada hago si no lo he visto hacer al Padre. No lo digo si no lo he escuchado del Padre. Entonces, no me escuches, o sea, les aseguro que en que cree tiene vida eterna. Otra vez, todo este discurso de nuestro Señor es, cree en mí, yo soy tu Salvador y yo te voy a dar la vida eterna porque yo soy el enviado, porque yo bajé del cielo y escúchame. Pero si Dios no quiere que tú te acerques a mí, tú no te vas a acercar. Pero ¿por cómo te acercas a mí? Creyendo, primero, creyendo que yo soy. Que yo soy. Este es el pan que baja del cielo para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Es mi carne. Y aquí vamos a reflexionar un poquito. Dice, el pan, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. Ya nos dijo, el que me siga, el que crea, el que me escuche, de esa manera se van a alimentar, ¿no? De esa manera, de mi palabra, de seguirme, de estar junto a mí, de orar, etcétera. El pan que doy para la vida del mundo es mi carne. Y nos quedamos en la cruz, ¿no? Es un poquito más a fondo, más profundo y más arriba. Jesús se despojó de su vestidura celestial, de estar junto al Padre, para adquirir nuestra corpulencia, nuestra carne. Por eso el biblista nos dice, ¿que no es este el hijo de José y María? ¿Que eso no es hombre? Exactamente. Yo me convierto en hombre para que ustedes tengan vida eterna. Yo renuncié a eso, a estar junto a mi Padre, a tener esa espiritualidad, ese cuerpo espiritual y celestial. Y mi carne la dono a ustedes. O sea, el ser hombre, yo lo ofrezco para que ustedes se salven. A eso se refiere Jesús. O sea, yo me bajo de mi trono para vivir lo de ustedes, sufrir como ustedes, morir como ustedes, para que ustedes se salven.
Y de todos estos actos, ustedes deben de creer, primero, que bajo del cielo. Me encarno de la Santísima Virgen. Hago obras de mi Padre porque a Él se las vi hacer, de Él las oí, etc. Y el Padre quiere que se salven. Por eso yo dono mi carne, yo voy a morir como ustedes, para que ustedes se salven. ¿Y cómo? Les muestro que ustedes se van a salvar resucitando. Porque hasta ahorita son palabras, ¿no? Y la vida eterna, y los resucitaré, y los salvaré, y quién ha ido a la muerte para que nos venga a decir, no sé qué. Y pues todo eso se va a cumplir. ¿Cómo? Si yo no resucito, tú no me crees que tú vas a resucitar. Por lo tanto, tengo que resucitar. Y se cumple todo. Se cierra el círculo. ¿Cómo ven? Padrísimo, ¿verdad? Muy bonito. ¿Me permites hacer un comentario, Tere? Sí, señora Llenita. No he dejado de leer el 51 en el que dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo, ¿no? Cuánta profundidad hay en esos 4 o 5 rengloncitos, cuánta profundidad, ¿no? Y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y dices, cuánta profundidad, cuánto ama, ¿Cuánto cuánto amaba nos ama, Dios? cuánto nos ama el Señor, que nos da la vida del mundo entero, fíjate nomás, ¿no? Mucha profundidad. Sí, tendríamos que hablar mucho, por eso el Evangelio de Juan es muy teológico. O sea, nos podríamos hacer un retiro cuaresmal en cada versículo y no podríamos terminar, la verdad, porque nos lo está diciendo. Yo soy ese pan, bajo del cielo y les daré la vida eterna y no sé qué. Y cierra con esto: yo soy el pan vivo, no muerto. No es un pan ácimo cocinado, no, es un pan vivo. Bajado del cielo, el maná vivo. Si Dios te alimentó en el desierto, pues ahora te va a alimentar eternamente. Esa fue una probadita de lo que Dios puede hacer por ti. Fíjense, yo me quedé pensando, les estaba yo diciendo, Llena nos decía, ¿no? Y tomo las palabras de la señora Llena. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios Padre para haber planeado nuestra salvación? O sea, yo no quiero que se pierdan, se los amo tan, son unos ingratos, ¿sí? Se portan mal, sí. No creen en mí, sí, pero los amo. ¿Cómo le hago para salvarlos? Y Jesús, yo me imagino, ¿no? No estoy ideando yo en mi mente. Y Jesús junto a él le dice: Padre, hagámoslo, hagámoslo, cuenta conmigo, Padre, a ver, cuenta conmigo, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Tanto los amas, Padre? Sí, perfecto. Estoy contigo. Y llega el Espíritu Santo bien acá, bien alegre, porque es la alegría de Dios. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué pachanga vamos a hacer para que estos se animen y crean en nosotros? Porque están perdidos. Yo así me los imagino. Con esa alegría, Dios Padre con esa esperanza en los hombres, Jesús apoyando a su Padre y el Espíritu Santo acompañándolos. Entonces, ¿qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? La verdad no hay palabras para describirlo, no existen en este mundo. Muy bien, continuamos. Los judíos se pusieron a discutir cómo puede darnos de comer su carne. Fíjense cómo se está hablando de pan, de vida eterna, y estos se quedan en la carne. Dios Padre les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. La carne, la sangre, vida.
El cuerpo humano se compone básicamente de dos cosas, carne y sangre. Sin sangre el cuerpo no funciona y la sangre sin cuerpo no funciona. Entonces tiene que ser un todo para que funcionemos. Y esa es la carne y la sangre. La sangre y la carne que nos va a alimentar. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. ¿De qué estamos hablando? ¿Carne, sangre, de veras? No. Es decir, lo que hizo Jesús como hombre, lo tenemos que hacer nosotros. Lo que Él nos dijo como hombre. Ámense los unos a los otros, no mientan, no sean como los fariseos, hay un padre que los espera, etcétera. Eso es lo que nos tenemos que alimentar. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Sí, si tú estás alimentándote mi palabra, alimentándote lo que te digo, pues estás en mí y yo en ti, tarde o temprano. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Entonces, si alimentamos de Jesús, pues nos alimentamos del Padre. Y todo lo que hagamos será agradable al Padre. Eso es todo, así es de fácil. Quien come este pan vivirá siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga. Fíjese dónde lo dijo. En una sinagoga, ahí donde se clarifica la ley. Donde se lee un texto del Antiguo Testamento y se clarifica. Ahí. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban, este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Fíjense, ya se los había dicho Jesús, voy a subir al cielo. Pareciera que no lo escucharon cuando vieron la resurrección. ¿Qué harán? Dice, cuando el Hijo del Hombre lo vean subir a donde estaba antes. O sea, les va a regalar ese momento cuando Él regrese al lugar con su Padre. Pero ¿cómo regresa Jesús? Él baja del cielo en espíritu y se encarna de María Santísima. De María Santísima. Y de esa misma manera regresa al Padre. En cuerpo y alma. Por eso Jesús, en la misa, conmemoramos esa resurrección. Que tenemos un Dios vivo, con cuerpo y alma, que sabe de nuestras dolencias, de nuestras carestías, como hombres. No se ha olvidado de la humanidad porque Él es hombre, según las Sagradas Escrituras, por supuesto. Sentado a la derecha del Padre, como lo declaramos en el credo. Muy bien. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo había Jesús quienes no creían, sabía Jesús quienes no creían y quién lo iba a traicionar. Vamos a ver, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Somos espíritus vivos. Eso es lo que nos dicen. Y a nadie, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Espíritu y vida. El Espíritu Santo. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. ¿Sí? Se escandalizaron. ¿Cómo vamos a comer de su carne? ¿Cómo es que él dice que baja del cielo y luego se va a subir? O sea, no, esto está mal. Por eso se fueron muchos de sus discípulos. Así que Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? Son unas palabras muy
muy fuertes de nuestro Señor. Es más, de querer abandonarme, ¿ustedes tampoco me creen? ¿Ustedes no confían en lo que yo les estoy diciendo? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. O sea, tú me estás prometiendo una resurrección, tú me estás diciendo que vienes del Padre, tú me estás diciendo que a tu lado nada me va a faltar y además me vas a resucitar y no vienes a juzgarme, sino a salvarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Mesías de Dios, el consagrado, el ungido, el Cristo. Nosotros hemos creído y aquí estamos. Porque tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí podríamos hacer otro retiro cuaresmal, ¿no? ¿De veras creemos en Él? ¿De veras no la creemos? ¿O nada más lo seguimos porque nos da de comer? Y nos da de comer su cuerpo, su sangre. Y en cada una de esa Eucaristía o de alimentarnos de la palabra de Dios, nos acercamos de verdad a Él. O termina la clase y la guardamos, las Sagradas Escrituras. Hay que orar con Él, hay que acompañarlo, y más en esta Pascua, ¿no? En esta Cuaresma, perdón. Jesús les respondió, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo decía por Judas Iscariote, uno de los 12 que lo iba a entregar. Ya lo sabía Jesús, sí, ya lo sabía. Sin en cambio, Jesús no rechazó a Judas. Lo siguió teniendo en el grupo de sus 12 discípulos. Ahí lo tenía. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Padrísimo, padrísimo el Evangelio. Nos habló hoy espectacular, espectacular. Vámonos al capítulo 7, nos da tiempo. Algún tiempo después recorrió a Jesús Galilea y no quería recorrer Judea porque los judíos intentaban darle muerte. Sí, ya lo está calentando, ¿no? Ya que soy el maná y que soy el Hijo de Dios y que bajo del cielo. Ya los judíos dicen, espérate tantito, ¿no? Ya estás blasfemando mucho. Se acercaba la fiesta judía de las chozas. Otra fiesta. O sea, pasó el tiempo. ¿Cuándo si la fiesta de la Pascua es más o menos en abril, marzo, finales de marzo, principios de abril, la fiesta de las chozas es septiembre, octubre. Entonces pasaron unos meses. En la fiesta de las chozas llamada Sukkot, así se le llama, Sukkot, cabañas o tabernáculos. Es una festividad judía llamada también precisamente fiesta de las tiendas o cabañas o de los tabernáculos, que se celebra a lo largo de 7 días. Sukkot es la fiesta de la cosecha del otoño. En ella se rememora las vicisitudes del pueblo judío durante su deambular por el desierto y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizada por el precepto de morar en una cabaña o sukkah. Por eso, Sukkot, ¿no? Cabaña o sukkah. A los 15 días de este mes de septiembre, más o menos, o entre octubre y septiembre, es la fiesta de los tabernáculos a Dios y dura 7 días. Levítico 23-24, por favor. Y en estas fechas de los tabernáculos van a ser 2 eventos importantes.
Entonces, Levítico 23, 24. ¿Me dice quién lo tiene, por favor? Lo vamos a agarrar desde el capítulo 23, del versículo 15. La vamos a agarrar desde ahí, la vamos a tomar. Levítico, capítulo 23, versículo 15. Sí les recomiendo que lean Éxodo, Levítico y Deuteronomio en la medida que puedan, para que conozcan un poquito más del judaísmo y un poquito de las fiestas y del nacimiento. Sí, Lore, te escucho. Ya lo tengo, Tere. Adelante. Sí, No, creo que ya me perdí. no, te espero. Es el capítulo 23. Versículo 15. Okay. A partir del día que sigue al sábado en que habrán traído la gavilla para ser mecida ante Yahvé, ustedes contarán 7 semanas completas. Al día siguiente del séptimo sábado serán 50 días, y entonces ofrecerán una nueva ofrenda a Yahvé. Traerán de sus casas para ofrecerlos 2 panes de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura. Estas serán sus primicias para Yahvé. Junto con estos panes, ustedes ofrecerán 7 corderos de un año, sin defecto, un ovillo y 2 carneros como víctimas quemadas. Permítame. Como víctimas quemadas para Yahvé. Añadirán la ofrenda y la libación correspondientes y será un sacrificio por el fuego de suave aroma para Yahvé. Sacrificarán también un macho cabrío en sacrificio por el pecado y 2 corderos de un año en sacrificio de comunión. El sacerdote los ofrecerá como ofrenda mecida ante Yahvé, junto con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa consagrada a Yahvé y pertenecerán al sacerdote. Este mismo día convocarán una asamblea santa. No harán ningún trabajo de trabajador. Es ley perpetua para sus descendientes donde quiera que habiten. Cuando cosechen los productos de sus campos, no segarán hasta el límite de los campos, ni recogerán las espigas perdidas, sino que las dejarán para el pobre y para el forastero. Yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Fíjense, aquí está, hasta ahí, Gloria, muchas gracias. Entonces, miren, cómo las fiestas se van anidando junto con las palabras de nuestro Señor. En los evangelios sinópticos van caminando los apóstoles con Jesús y los apóstoles recogen semillas para comer. Y les dicen, oye, ¿cómo que tus apóstoles están recogiendo? Están en la ley, no te están robando, están en el suelo y por lo tanto lo del suelo es para los pobres y para los migrantes. También habla de la ofrenda, ¿no? De la primera primicia, y eso es el Sukkot, precisamente. En septiembre-octubre, el Sukkot es la fiesta de la cosecha del otoño, de las primeras cosechas. También eso se celebra. La fiesta de los tabernáculos la celebran cuando estaban en el desierto y hacían sus chozas junto a la presencia de Dios. Di a los israelitas, el primer mes del séptimo mes es el día de descanso solemne. Se anunciará con un toque y se unirán en una asamblea. No habrá trabajo alguno y ofrecerán ofrenda al Señor. ¿Sale? Entonces ahí está la fiesta de las cosechas, que después toma la fiesta de los tabernáculos. ¿De acuerdo? Y eso es en septiembre-octubre, dependiendo el tiempo lunar para ellos, ¿no? Lo festejan. Muy bien, continuamos. Se acercaba la fiesta judía de las chozas.
trasládate de aquí a Judea para que también tus discípulos vean las obras que realizas, porque cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa a escondidas, ya que haces tales cosas, date a conocer al mundo. Efectivamente, ni sus propios parientes creían en él. Jesús les dice, aún no ha llegado mi hora, mientras que para ustedes cualquier tiempo es bueno. ¿Sí? Aún no ha llegado mi hora. Pero para ustedes, cualquier tiempo es bueno. O sea, tú te puedes sacrificar por tus hermanos, hacer obras en cualquier momento. Yo tengo un tiempo y una misión, pero su misión es de 24 por 24. Uh-huh. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes. A mí me odia porque le echo en cara que sus acciones son malas. O sea, a mí sí, porque yo soy la verdad y hablo con la verdad y conozco los corazones, por eso me odia. Suban ustedes a la fiesta, que yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Están celebrando la cercanía de Dios, las chozas, ahí en la Chiquina, que le decían ellos, ¿no? Celebrando la presencia en el desierto de Dios Yahvé. Y dicen, no es mi tiempo, todavía no puedo estar en presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo él. Yo voy a estar en su presencia, sí, cuando regrese al cielo. Uh-huh. Después de decir esto, se quedó en Galilea. Cuando ya había subido sus parientes a la fiesta, subió también él, no en público, sino a escondidas. Durante la fiesta lo buscaban los judíos y preguntaban, ¿dónde está ese? Entre la multitud se murmuraba mucho de él. Unos decían que era bueno, otros que no, que engañaba a la gente, pero nadie hablaba en público de él por miedo a los judíos. A mediados de la semana de las fiestas, subió Jesús al templo a enseñar. Los judíos comentaban sorprendidos, a mediados de la fiesta, acuérdense, la fiesta dura 7 días, 7 días. Los judíos comentaban sorprendidos, ¿cómo tiene ese tal cultura si no tiene instrucción? O sea, ¿cómo conoce? ¿Que no es hijo de un carpintero, de José y María? Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si uno está dispuesto a cumplir la voluntad de aquel, podrá distinguir si mi enseñanza procede de Dios o me la invento yo. El que habla por cuenta propia busca su gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese dice la verdad y no procede con injusticia. ¿No fue Moisés quien les dio la ley? Pero ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué entonces intentan matarme? Los cuestiona. Fíjense qué fuerte. Vamos a volver a la ley. El que habla por cuenta propia busca su gloria. Te lo digo fariseo, te lo digo escriba y te lo digo sacerdote. Tú crees que la ley está en tus manos, crees que lo sabes todo, para que todo mundo te aplaude y te voltee a ver. Y pues no. Pero el que busca la gloria del que lo envió, o sea, si tú buscaras con lo que tú sabes la gloria de Dios, otro gallo te cantaba. Ese dice la verdad y no procede con injusticia. No fue Moisés quien les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Fíjense, qué fuerte. O sea, te crees sabedor de la ley y sin en cambio no la cumples. Y ninguno, dice, pero ninguno, qué fuerte. Porque entonces intentan matarme, respondió la gente. Estás endemoniado. ¿Quién intenta matarte? Jesús les contestó. Por una obra que realicé, todos están maravillados. ¿Cómo se les mandó practicar el rito de la circuncisión? No es que proceda de Moisés, sino de los patriarcas. Ustedes circuncidan al hombre aunque sea en sábado. Ahora bien, si se circuncida a un hombre en sábado para no quebrantar la ley de Moisés, porque ustedes se enojan conmigo porque he sanado por completo a un hombre en sábado. No juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. Sí. Cumplen un precepto que no es de Moisés, es de los patriarcas. Se lo dio a Abraham, el proceso de esta circuncisión, es un pacto hecho con Abraham, no con Moisés.
Y sin en cambio ustedes no cumplen el sabbat, cumplen el sabbat a medias, porque se circuncida, que no debería. Pero si alguien sufre, si alguien necesita, ustedes no hacen nada. ¿Dónde está la misericordia? ¿No? ¿Dónde está la ley divina? Entonces, no juzguen según las apariencias, sino conforme a la justicia. ¿Qué es más justo? ¿Cumplir el sábado o que el hombre deje de sufrir? O curar a una persona enferma y devolverle su estado de ánimo. Integrarlo a la sociedad. ¿Qué es más justo? Es lo que Jesús los cuestiona. Algunos de Jerusalén comentaban, ¿no es este el que intentaban matar? Resulta que habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido realmente las autoridades que este es el Mesías? Fíjense cómo el Mesías. Solo que de este sabemos de dónde viene. Cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene. O sea, yo sé que él viene de María y José, ¿no? Y de un pueblo. Pero nosotros sabemos que cuando venga el Mesías no sabemos de dónde viene. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes no saben de dónde vengo. Solo yo, que he estado con el Padre, sé de dónde vengo. Entonces Jesús, que enseñaba en templo, exclamó, a mí me conoces y saben de dónde vengo. Yo no vengo por mi cuenta, sino que me envió el que dice la verdad. Ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me envió. Así es que ustedes no efectivamente, ustedes no saben de dónde vengo. Y yo soy el Mesías. Porque tú lo acabas de decir. ¿Qué no se supone que cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene? Pues no saben de dónde vengo. Ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque vengo de él y él me envió. Intentaron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él porque había llegado su hora. Porque no había llegado su hora. Muchos de la gente creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿hará más señales que este? O sea, ¿más señales? ¿De veras? La verdadera libertad. Se enteraron los fariseos de los comentarios de la gente. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para detenerlo. Pero Jesús dijo, poco tiempo estaré aún con ustedes. Después, volveré al que me envió. Ya se acerca. Es la segunda Pascua que está viviendo nuestro Señor. Entonces, él, poco tiempo, ya le queda poco tiempo. Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy, ustedes no podrán ir. Me buscarán y no me encontrarán. Fueron y lo buscaron al sepulcro y no lo encontraron. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. ¿A dónde estaba Jesús? Aquí nos lo dice. Donde yo voy, ustedes no pueden ir. Los judíos comentaban entre sí, ¿dónde piensa ir este para que no lo encontremos? ¿Pensará ir a reunirse con los judíos dispersos entre los paganos para ir a enseñarles? ¿Qué significa esa frase? Me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy, ustedes no podrán ir. ¿Qué significa? Fíjense, no le entendían. Donde yo voy, ustedes, ¿acaso irá con los paganos? Porque nosotros no podemos ir con los paganos, nos contaminamos. ¿Acaso irá con ellos? ¿Qué significa esto? El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, quien tenga sed, venga a mí y beba. Quien crea en mí, así dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu que deberían recibir los creyentes de él. Ahí está. ¿Por qué el Espíritu Santo también es agua viva? Porque aquí lo dice la Escritura. Así dice la Escritura. De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Se refería al Espíritu que debería recibir los que creyeran en él. El Espíritu todavía no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. ¿Cuándo es Jesús glorificado?
Cuando sube a los cielos. Cuando resucita. Cuando resucita, exactamente. Es glorificado. ¿Sí? Y una vez glorificado, baja el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Vale? Pero vamos a ver por qué les habla del agua viva. Hay una fiesta que se llama el rito del agua dentro del Sukkot, dentro de las fiestas de los tabernáculos. Por eso dice, el último día, el más solemne de la fiesta, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, del Sukkot, el último día es el rito del agua. Hay un relato de la vida del Señor, dice aquí en Juan capítulo 7. El Señor que ha subido en oculto a la fiesta de los tabernáculos y el último día, el más solemne de la fiesta que nos está diciendo aquí, probablemente mientras tiene lugar el rito de las aguas, dice Jesús, el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. De sus entrañas emanarán corrientes de agua viva, que es lo que acabamos de leer. Estas palabras de Jesús se encuentran en el marco del rito de la fiesta, el rito del agua, que consiste en tomar agua de la fuente de Siloé, ¿se acuerdan? Que estaba el paralítico a un lado de la fuente, esperando a que se moviera el agua y que alguien lo metiera para poderse curar. Capítulo 5. Entonces, este rito del agua consiste en tomar de esa fuente agua para llevar una ofrenda del agua, una poca de esa agua que el ángel tocó, en los 7 días que dura la fiesta. El séptimo día, los sacerdotes, que es el último día, por eso dice el más importante de la fiesta, los sacerdotes daban 7 vueltas en torno al altar con la vasija de oro antes de derramar el agua sobre él. En un principio, la fiesta era una súplica para implorar la lluvia, tan necesaria en una tierra amenazada por la sequía. Pero más tarde, el rito se convirtió en una evocación del agua que Dios hizo brotar de la roca para los judíos durante su travesía del desierto. Entonces unen la fiesta de los tabernáculos, de la cabaña junto a la tienda del encuentro, y en su travesía en el desierto ellos sufren de sed. Y Jesús les dice, bueno, ok, entonces mira, con tu bastón golpea la piedra y de la piedra saldrá el agua. Y eso es lo que ellos están festejando, ese evento que Dios les hace sacar el agua. Moisés había dado a Israel pan del cielo, entonces, y agua de la roca. Ya son 2 cosas de las que Jesús está hablando. En consecuencia, también se esperaba del nuevo Moisés, del Mesías, estos 2 dones. Jesús responde a esta esperanza por las palabras que pronuncia casi como insertándolas en el rito del agua. Yo soy el agua viva. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya, se acabó esto, este rito del agua, ¿sí? Entonces Jesús es el Mesías. Él es la roca que da vida. Dice San Pablo, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Así nos dice San Pablo en 1 Corintios 10, versículos 3 y 4, y también en Apocalipsis 22, 1 nos los dice Juan. ¿Se acuerdan que con la samaritana le dijo también, ¿no? Si tú supieras que yo te puedo dar de esa agua, que nunca más volverás a tener sed, tú me pedirías de beber a mí. Tú me pedirías de beber a mí. Y ahora en la fiesta del rito del agua, como nos dice, en el día más importante, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie, exclamó, quien tenga sed, venga a mí y beba. Yo soy el agua viva. Yo soy el agua viva. No hay más agua.
Fíjense qué hermosura, ¿no? Cuando los guardias, continúo leyendo, versículo 45, cuando los guardias lo vieron, los sumos sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Ellos contestaron, jamás hombre alguno habló como habla este hombre. Replicaron los fariseos, ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Quién de los jefes o de los fariseos ha creído en él? Solo esa maldita gente que no conoce la ley. Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús, ¿se acuerdan? Que lo va a ver. Ajá. Y si tú no naces del agua y que no sé qué, ¿y cómo voy a entrar otra vez a mi madre? Le dice Nicodemo, ¿no? Ya lo leímos, ¿no? Nicodemo, uno de ellos, que había acudido a Jesús en otra ocasión, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a alguien sin haberlo escuchado antes para saber lo que hizo? Ya dice, espérame, ¿no? Hay que ver por qué lo dice o por qué lo hace. También tú eres Galileo. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se marcharon, cada uno por su lado. O sea, no llegaron a ningún acuerdo. ¿Vale? Entonces, este capítulo 7 nos habla del pan del cielo, ¿no? Nos habla del pan, capítulo 6, 7 que acabamos de leer, pero también nos habla de que Él es el agua viva. Y cómo el biblista inyecta en cada tema las fiestas. Porque todas las fiestas son un preámbulo a Jesús. Por eso Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, la vengo a cumplir. La vengo a perfeccionar. Eso es lo que nos dice Jesús. Y sí, estás haciendo tus ritos, sí, pero ahora yo ya soy el agua viva. Y ahora ya la fiesta de los ácimos ya no, porque yo soy el pan del cielo, etcétera, ¿no? Muy bien, chicos. Acabamos a tiempo. Gracias a Dios. Gracias.